Scotty, we're gonna need every ounce of your engines. We're gonna put 100 million miles between us and that madman. Aye, aye, sir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Sigamos con el Enterprise de 18 pulgadas. Híjole, hace casi un año o más de un año que dejé este modelo a medias por dedicarme a hacer otras cosas como fue el Viper, como fue el Thunderbirds y un batimóvil del cual les hablaré después. Este batimóvil completamente impreso en 3D, en filamento y resina, pero ese es otro video. Ok, siguiendo con lo que me quedé en el video pasado del Enterprise de 18 pulgadas, era hacer las ventanas. Muy bien, ya las ventanas de los modelos ya están listas. Fue un trucazo realmente el cómo poder lograrlo. Se me ocurrió y dije, pues a lo mejor así funciona. Intenté perforar y luego a través de varias perforaciones hacer la ventana, pero no quedaba nunca. Entonces se me ocurrió lo siguiente, que fue tomar una cuchilla de las que son de cincel y con el Dremel rebajarla hasta el tamaño que yo necesitaba. Y fue así como quedó. El tamaño que yo necesitaba era de 2.8 milímetros para la ventana. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, ya teniendo la navaja en la base, simplemente, voy a hacer. Permítame. Esto tenía un trucazo. Esto es lo que hacía. Las ventanas ya están dibujadas. ¿Ok? Ahorita les enseño cómo terminé dibujando las ventanas. Entonces, tomaba el cúter, me ponía en la parte superior de la ventana y presionaba. Zafaba, me iba a la parte inferior de la ventana y presionaba. Así hasta que pasaba del otro lado. Al pasar del otro lado, simplemente limpiaba con el mismo cúter y dejaba la ventana lista. Ok, ahora, ¿cómo hice las ventanas? ¿Cómo las dibujé? Pues como siempre hice mi stencil de dibujo. Imprimí un stencil con todas las ventanas marcadas. Este stencil simplemente lo colocaba en el lugar donde iban las ventanas. Creo que es digo, ya están muy sucias, por eso se alcanzan a ver, porque ya las usé. Bueno. Con un lápiz muy fino marcaba los orificios. Ya teniendo los orificios, simplemente empiezo a hacer el corte como ya se los mostré. Y al final tengo ya estos dos modelos completamente cortados. Ay, que no se me pierdan por si acaso. Déjenme recuperarlo. Es que no he terminado con este. Me hacen falta todavía algunas ventanas. Todas las de este lado. Pero bueno. Parte de abajo, parte de arriba. Y los platos también ya están. Los platos también ya están perforados. Solamente el plato inferior es el que lleva perforaciones. Pero ya están los dos perforados. Muy bien, terminado las perforaciones. Casi por terminar las perforaciones,
recordé las luces que van en la parte de atrás de la entrada del hangar y quise usar el mismo método, pero estas son muy delgadas, muy pequeñas y no pude. La verdad es que el plástico se abrió. Traté de hacerlo con el taladro, tenía el mismo problema, únicamente quedaban los agujeros, no se hacía el cuadrito bonito como va. Entonces pensé, ok, y si hago la pieza y la imprimo en 3D y simplemente la pongo. Y eso fue lo que hice. Así que diseñé esta pieza, que es la parte trasera del hangar con las luces. La imprimí y la coloqué. Y la verdad es que no me gustó cómo quedaba, cómo se veía. La verdad es que se veía horrible porque no encajaba bien con estos bordes que tiene aquí, como que levantan, no sé. Y luego me acordé, dije, pues es que sinceramente el domo también está muy feo. Esto supuestamente es un domo de observación y en la parte superior lleva otra esfera con 3 luces que no me explico para qué sea. ¿Cómo la voy a hacer? Y entonces dije, bueno, ¿y si hago todo el hangar? Y me puse a diseñar el hangar. Y ok, después de un rato, y cuando me refiero a un rato, me refiero a varios días, así terminé con la parte del hangar. Toda una pieza del hangar. Para sustituirla con su domo y con su ventana de observación. Hueca por la parte de atrás para poder iluminarla. Y este es el resultado de la primera impresión. Todavía tiene algunas fallitas, pero se pueden arreglar perfectamente. Esto encaja en la parte de aquí. Lo único que se tiene que hacer es en ambas piezas recortar el equivalente a estos 5 o 6 milímetros que tiene, recortar aquí en la parte tanto superior como inferior, volar toda esta pieza, dejarla así plana y colocar la nueva. Y pues al final tenemos una mejor presentación del hangar de la nave. Y bueno, y dije, ok, ¿y si hacemos el hangar abierto? Y pues simplemente abrí las puertas del hangar. Y estos conectores son para que encaje con la parte interior del modelo y se sostenga. Bueno, y si hago el interior del hangar, pues vamos a trabajarle otro rato. Y pues este es mi resultado. Se compone de 3 piezas, que es la puerta del hangar, el piso del hangar y el techo del hangar. Esto queda muy delgado porque por aquí pasa luz que ilumina todo el interior del hangar. Y las ventanas también, aunque eso va a ser un problema que ahorita explicaré. Pero bueno, como siempre, pues hago impresiones de prueba. Muchas impresiones de prueba. Ya voy en la prueba número 4. Pero espero que se alcance a ver.
Quedó excelente. La luz que pasa es suficiente para iluminar dentro del hangar. Esta es la parte del techo del hangar. Este es el piso del hangar, donde estas ventanas están perforadas. Y pues esta es la parte de atrás del hangar, donde hay acceso a las luces que van en el domo, a las luces que van aquí, y en la parte de abajo a las luces de esta parte. Y así encaja. Me metí en un problema porque resulta que lo hice demasiado largo. Y resulta que choca con las bases de las nacelas. Entonces, entre que rebajé un poco aquí y reduje un poco también el tamaño del hangar, este es mi producto final. Que encaja muy bien aquí dentro. Les decía que iba a tener un problema porque el espacio que queda entre el hangar y las paredes es mínimo. Y todavía hay que iluminar estas ventanas de aquí y es donde va el estrobo. Eso va a ser un pequeño problemita que voy a ver cómo soluciono, si con fibras o a ver cómo soluciono. Pero así queda nuestro hangar de esta Enterprise de 18 pulgadas. Ok, yo creo que ya termino con todas estas cosas y ya me pongo ahora sí a armar e iluminar. Ya me tardé un ratote. Ya lo dejé pasar un buen rato, así que yo creo que ya empiezo. Porque ¿qué me hace falta? Ya tengo los deflectores. Esto los hice hace ya, híjole, 2 años los habría hecho los deflectores. Ya perforado. Pues sí, yo creo que ya a empezar a armar y pintar. Muy bien, hasta aquí con este video. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, ahí abajo me escriben sus comentarios. ¿Sale? Cuídense, ahí nos vemos. Bye.